Pues como dice Jesús a sus discípulos en la última Pascua en la que compartió con ellos, dijo: cuánto he deseado compartir con ustedes este tiempo. Y yo creo que ese debe ser el deseo siempre que debe haber en nuestro corazón, cada vez que nos congregamos, venir con una expectación y con un deseo de compartir y estar en comunión, unánimes, juntos. Desde que inició la semana de Pascua de este año, he estado compartiendo con ustedes acerca de las poderosas verdades del Evangelio de Jesucristo. Comenzamos hablando de la entrada triunfal de Jesús a la ciudad de Nazaret y explicamos por qué era una entrada triunfal del Rey de Reyes, Señor de Señores, y que finalmente iniciaba un camino de sufrimiento, pero con toda la convicción, la certeza de que Él iba a tener una victoria total sobre el pecado y sobre la muerte en esta ciudad, y que era para dar testimonio no solamente en ese tiempo a los judíos, sino a todas las naciones de la tierra, de todas las generaciones. Eso es algo poderosísimo, y por eso hemos venido hablando de estas poderosas verdades tal y como están reveladas en la Escritura. Pudimos confirmar a través de esta enseñanza que he estado compartiendo con ustedes que Jesucristo mismo resucitado se presentó delante de sus discípulos, los que habían sido sus discípulos durante 3 años y medio, y Él les reveló la Escritura y Él les abrió el entendimiento. ¿Recuerdan eso? ¿Quién hizo esa obra? Jesucristo resucitado. Es decir, el Espíritu vivificante, presente, en testimonio de que había vencido a la muerte y de que había vencido al pecado, y que por lo tanto todo creyente estaba reconciliado con Dios. Todo aquel que crea y que siga creyendo en Él es reconciliado con Dios. Termina su separación, termina esa sentencia de condenación que había para cada uno de los pecadores. Pero es Él el que hace el trabajo directamente con ellos, y tomando las Escrituras desde el Antiguo Testamento, les revela, les enseña y les demuestra el cumplimiento en Él de toda la Escritura, y a ellos de lo que venía hacia adelante. Esto es lo que hoy la iglesia nosotros debemos atesorar. La vida de la iglesia no consiste en venir a que estés motivado. Yo no estoy aquí para motivarte. Yo no quiero generar momentos de emoción aquí en cada reunión. Yo estoy aquí para que el Espíritu de Dios me use y te abra el entendimiento, para que la Escritura te sea revelada, y que revelada la Escritura sepas qué posición tienes en el reino de Dios, qué identidad te ha dado el Señor, y que entonces seas inspirado, no motivado, porque la motivación se acaba saliendo de aquí, ¿verdad? Pero la inspiración permanece, porque la inspiración viene del Espíritu, viene del interior, y es producto de la revelación. Por eso estamos hablando y he estado compartiendo todos estos días posteriores a la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, por lo que tuvo que ver con su sufrimiento, con la cruz, con su sepultura después de la muerte y finalmente su resurrección. Y hace 8 días hablábamos de lo que vino después. 40 días estuvo presentándose con sus discípulos y con varias personas. Dice Lucas que más de 500 personas lo vieron a Él resucitado, y hubo diferentes momentos con diferentes personas, pero a los 40 días lo vieron ascender. Estando reunidos con Él, lo vieron ascender. ¿A dónde iba? A la diestra del Padre. Para los que estaban en ese momento a la vista, y según nos lo muestra el escritor, pues subió al cielo, hablando del espacio al que lo vieron ascender. Pero Él iba al tercer cielo, al cuarto cielo, es decir, a una dimensión en la que nosotros no tenemos acceso todavía, pero que están abiertos para los hijos de Dios. Y Él dice que juntamente con Él nos hemos sentado a la diestra del Padre. Es una poderosa revelación y una obra grandiosa que solamente Cristo podía hacer. Dice, y 10 días después de que lo vieron ascender, 10 días después fue derramado el Espíritu Santo sobre los 120 que estaban reunidos en el aposento alto.
que es lo que vemos en el libro de los Hechos. Jesús cumplió la promesa de que vendría el Consolador, de que vendría el otro abogado, el que estaría con nosotros para siempre, y fue derramado en ese lugar. Y hubo señales y prodigios que mostraron que efectivamente el Espíritu se había derramado. Esto ya sucedió. Esto sucedió hace 2000 años. Es decir, que desde ese momento hasta donde estamos el día de hoy, el Espíritu Santo ha permanecido aquí. ¿Dónde permanece? En nosotros. ¿En quiénes somos nosotros? En cada creyente. Y permanece con la iglesia, con la congregación. Esto es muy importante. O sea, el Espíritu Santo no se fue, no se ausentó, ha estado presente siempre. Él es el que ha respaldado la obra evangelística para que el reino siga creciendo, para que las personas sigan escuchando el evangelio, crean y se conviertan y sean parte del reino de Dios. Y el reino de Dios se establece en las personas, está en la vida de cada creyente. Así que miles, millones de personas han creído de nuestras generaciones hacia atrás. Hoy miles están creyendo y miles y millones más creerán aún. Y todos forman parte del reino de Dios. Aquí estamos, gracias a Dios, hoy un buen grupo, un grupo numeroso de nuestra congregación. Casi estamos todos, faltan algunos pocos. Pero yo quiero decirte que debemos tener conciencia de que no somos los únicos. Este domingo en especial, desde muy temprano por la mañana, 6, 7 de la mañana, ya hay reuniones congregacionales en diferentes idiomas, en diferentes países, en diferentes lugares. Aún en lugares que ni nos imaginamos, allí está gente reunida, alabando y adorando al Señor. Y somos parte de eso. Aunque aquí nos reunamos un grupo pequeño, en realidad somos un gran grupo. Somos el reino de Dios. Somos la iglesia de Jesucristo. Y la iglesia de Jesucristo la conforman todos los creyentes. Es una iglesia universal y está presente en todo el mundo, en todas las naciones, en todas las razas, de todos los colores. ¿Se dan cuenta de esto? Es decir, no somos los únicos, somos parte de toda esa gente y celebramos y alabamos al Señor. Hoy desde muy madrugada y será hasta muy noche, que todo el día se estará alabando y adorando al Señor y se estará escuchando la predicación de la palabra y gente será confrontada, gente será transformada, gente nacerá de nuevo el día de hoy y el reino crecerá y muchos vendrán al conocimiento de la verdad. Y cada domingo está sucediendo eso. Cada domingo, millones. En este momento, millones están reunidos, así como nosotros, oyendo palabra de Dios, caminando en el Señor. Tremendo, ¿verdad? Esta es la obra poderosa que Jesucristo ha dejado y que no alcanzamos a dimensionar. Realmente se pierde de nuestra conciencia lo que sucede en la vida de la iglesia. ¿De dónde formamos parte? ¿Cuál es nuestra posición en el cuerpo de Cristo? Decimos, pues, esa iglesia nació ahí el día de Pentecostés. El día que se derramó el Espíritu Santo ahí en Pentecostés a los 100, allí nació la iglesia de Cristo. Y de ahí no ha parado de crecer. Perseguida, mucha gente ha muerto, ha sido martirizada, pero el evangelio sigue extendiéndose, y por eso estamos tú y yo aquí hoy, porque nos ha alcanzado y continuará hacia adelante, generación tras generación. ¿Cómo podemos explicarnos eso? Solo por el poder del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no hubiera permanecido, esto se había terminado, ¿sí? Como muchos movimientos, hay muchos movimientos sociales muy importantes, ha habido revoluciones, ha habido guerras y se acaban, se terminan y pasan esas generaciones y ya quedó la historia. Pero Cristo no, la iglesia de Cristo no. ¿Por qué? Porque Él está vivo. ¿Dónde vive? En nosotros y con nosotros, individual y corporativamente, orgánicamente. Qué poderoso, ¿verdad?
Ese es el cumplimiento que dijo Jesús de un nuevo pacto. Dios dijo: haré un nuevo pacto, no solamente para Israel, sino para todas las naciones de la tierra. Ese nuevo pacto fue firmado, sellado en Jesucristo, con su sangre, con su propia vida, pero también con su victoria a través de la resurrección. Es una realidad. Y entonces derrama el Espíritu, y entonces la ley, que es ahora el Espíritu de nosotros, es la ley de vida. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya no hay condenación para los hijos de Dios. Poderosísimo. Pero necesitamos oírlo, creerlo y atesorarlo y vivir en esa dimensión. Así que hablábamos de que esta es una salvación tan grande que rebasa nuestra mente. Es una salvación muy grande. Ser perdonados, ser purificados, ser reconciliados con Dios, ser llamados hijos de Dios, ser templos de su Espíritu, que el Espíritu venga a morar en la vida de cada creyente. Dios está en nosotros y con nosotros 24 horas, 7 días de la semana. En ningún momento se aparta. Decíamos en el canto ahorita: se quedó conmigo. Se quedó. O sea, no, es desde el momento en que le confesamos como Señor, como Salvador, se quedó con nosotros y no se apartará. Al contrario, nos conducirá a la presencia misma del Padre, para que estemos juntamente con Él. Pablo, hablándoles a los corintios, en el capítulo 6, versículo 11, dice él, 1 Corintios 6, 11: y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y hacia atrás, en los primeros versículos de este capítulo 6, hace una lista de la gente y del común de la gente, en este caso de la iglesia de Corinto, pero es lo mismo para toda la humanidad. Hace una lista de todos los pecados y las malas actitudes y la manera de comportarse cuando estábamos en el mundo. Mentirosos, engañadores, defraudadores, fornicarios, adúlteros, etc. Hace una lista tremenda de todo lo que tiene que ver con las actitudes propias de la carne, de la manera de conducirse en el mundo. Y por eso dice Pablo: y eso eran algunos de ustedes. Y ahí nos dice a nosotros: ¿te acuerdas? Eso éramos. Pero por la gracia de Dios, ¿qué dice? Hemos sido lavados. ¿Con qué se nos lavó? Con la sangre de Jesucristo. De tal manera que no importa de qué tamaño haya sido moralmente tu falta, tu error, tu pecado, no importa qué tantos hayan sido, eso no importa. ¿Qué importa? La fe. Dios trata al pecador con misericordia. Al pecado lo trata con condenación y con muerte. Tan es así que tuvo que morir su Hijo Jesucristo. Pero al pecador lo trata con misericordia y le envía las buenas noticias para que todo aquel que cree y se arrepiente venga a ser hijo de Dios y quede reconciliado con Él. Y no solamente reconciliado, sino dice también lavado, santificado, justificado. Nos llama justos, nos llama santos. ¿Te sientes así? Así como que de repente nos pone a pensar: ¿sí será? Esta es nuestra posición y nuestra realidad en Cristo, espiritualmente hablando. Todo aquel que ha creído está lavado, está santificado, está justificado. Y Dios, cuando nos ve como Cristo. No te ve en tu condición de pecador, te ve en tu condición de hijo de Dios reconciliado. Y dice: este es mi hijo muy amado, esta es mi hija muy amada. Y así a cada uno de nosotros. ¿Qué eres? Un hijo y una hija amada de Dios, amado de Dios, justificado, limpiado, santificado. Nuestra santidad está resuelta. No tengas ninguna duda de eso.
Jesucristo nos hizo santos por medio de la fe. Amén. No tenemos una coronita aquí arriba, ¿verdad? Pero si se pudiera, la veríamos. Somos santos. Desde el momento mismo que el Espíritu vino a nuestro ser interior, regeneró nuestro espíritu. Nuestro espíritu humano estaba muerto en delitos y pecados y separado de Dios, es lo que explica la carta a los Efesios. Pero por medio de la fe, por la gracia y la misericordia de Dios, llegan las buenas noticias, las oímos, el Espíritu hace una obra para que lo oigamos y creamos y recibimos su Espíritu. Y cuando su Espíritu entra en nosotros, nos regenera. Hay un nuevo espíritu. En nosotros vive el Espíritu mismo de Dios. Él allí nos santificó. El Espíritu es santo, santo, santo. Y no puede estar donde no hay santidad. ¿Sí te das cuenta de eso? Él está desde dentro de ti, transformándote. Ya nos santificó delante del Padre, es decir, nos separó, nos purificó, todo lo que ya te leí, y nos ve santos delante de Dios. Pero entonces, ¿en qué consiste la obra de la iglesia el día de hoy? Porque muchos pensarían, bueno, lo único que necesito es que Dios me perdone, ser salvo y estoy listo para irme al cielo. Ahí viene el reto, ¿verdad? Que ese espíritu que fue puesto en nosotros ha de fructificar. ¿Cuándo fructifica una planta? Después de que tiene un proceso, ¿verdad? Primero, ¿qué fue? Semilla. Dios ha puesto una semilla incorruptible, que es su propia naturaleza en nosotros. Esa es la semilla de santidad, ya está en nosotros. ¿Qué está haciendo? Está creciendo, desarrollándose, hasta llegar a ser una planta visible que llegue a su etapa de madurez y entonces de fruto. ¿Cuál va a ser el fruto? Si la semilla incorruptible es el espíritu, ¿cuál va a ser el fruto? Cristo mismo en nosotros, el fruto del espíritu. Es decir, que se deberá notar en tu carácter, en tu comportamiento, en tu manera de pensar. Ese es el proceso. Y eso es en esta vida, no es para cuando nos vayamos. El reto, ¿mande? Sí, el reto es aquí, en este tiempo. Después de conocerle, de recibirle, de creer y vivir en las verdades reveladas, poder crecer en el proceso de transformación. Seamos el tema de hoy, perfeccionando la santidad. ¿Cómo se perfecciona la santidad? ¿Cuál santidad? La santidad que ya Dios nos dio por medio de su Espíritu. ¿Cómo se perfecciona? Por el oír la palabra, por alimentarse con la palabra, por llenarse de la palabra y formar parte de una congregación. Es en el cuerpo donde somos perfeccionados en santidad. Tú no puedes ser perfeccionado en santidad allá en tu casa, separado del cuerpo. Necesitamos apreciar y valorar la pertenencia al cuerpo de Cristo en una congregación específica, porque esta es el medio de perfeccionar tu santificación. Somos salvos de manera individual, pero somos perfeccionados en santidad de manera corporativa. Es en el cuerpo de Cristo donde vamos a ser perfeccionados, donde vamos a ser edificados. Aquí es donde crece. Esa semilla incorruptible que ya fue puesta en nosotros, crece en el oír, en el abrir el entendimiento, que es la obra que está haciendo el Espíritu, y compartirla con los demás. Por eso dice la Escritura que a partir de que estos 120 creyeron y testificaron y se convirtieron 3,000 más, ¿qué hacían? Dice el libro de los Hechos en el capítulo 2, permanecieron juntos, unánimes, cada día, no solo el domingo, cada día se reunían en el templo y en las casas.
y compartían con alegría y sencillez de corazón. Alababan al Señor, meditaban en la enseñanza de las Escrituras y compartían los alimentos. ¿Sí? Esa es la verdadera cena del Señor. Ciertamente tenemos un tiempo especial en que celebramos esa ceremonia, pero en realidad cada domingo, al terminar nuestra reunión, deberíamos de estar comiendo juntos, compartiendo los alimentos, edificándonos unos a otros, conociéndonos en nuestras debilidades, conociendo nuestros errores, conociendo nuestras fortalezas, conociendo nuestro testimonio. ¿Para qué? Para ser fortalecidos unos a otros, para ser ayudados unos a otros, para ser soportados unos con otros, para ser consolados unos a otros, para edificarnos unos a otros. Esta es la obra de la iglesia. La iglesia no la creó el Señor para que se reuniera los domingos. El cuerpo de Cristo fue establecido para edificar la vida de los creyentes, para que se desarrollaran como miembros de ese cuerpo. Somos miembros del cuerpo, así como una mano, como un dedo, como un pie. Un miembro no puede estar separado del cuerpo. Si se separa del cuerpo, se muere, ¿verdad? Así que la única manera de poder crecer en este proceso, de ser transformados, es en el cuerpo de Cristo, compartiendo juntos, desarrollándonos juntos. Por eso decíamos que hay dos realidades en las que el creyente puede vivir. Una vez que es salvo, una vez que individualmente se es salvo, hay dos realidades en las que tú puedes vivir. Una es seguir viviendo libre, o sea, libre de la condenación, libre del pecado, pero sufriendo y dudando, como cuando Israel estuvo en el desierto. Es decir, no convencido totalmente, siempre teniendo la expectación de si Dios podrá dar. ¿Podrá dar Dios pan en el desierto? ¿Podrá dar agua a Dios en el desierto? ¿Podrá dar carne en el desierto? ¿No será mejor regresarnos a Egipto? Creo que ya estábamos mejor. Eso dijeron ellos, ¿verdad? Así el creyente de hoy. El creyente de hoy puede ser salvo y seguir viviendo en el desierto. El desierto es tiempo de sufrimiento, de prueba constante, de duda, de avanzo y retrocedo, subidas y bajadas. En esa condición llegaron hasta la puerta de la tierra prometida y de allí se regresaron. Dios dijo: esta es la tierra que les prometí, leche que fluye, leche y miel. Todo lo que hay aquí, nada te ha costado a ti, vas a poderlo disfrutar de todo, solamente que hay que conquistarla. Hay gigantes, hay ejércitos, hay ciudades fortificadas, pero yo estoy contigo y yo te la he dado, entra. ¿Qué dijeron ellos? No, ahí hay gigantes, nos quieren matar. Moisés nos trajo hasta aquí solamente para matarnos. Y le dijeron a Dios: preferimos morirnos en el desierto. Y Dios dijo: amén. Un creyente puede quedarse así. Un creyente salvo puede permanecer en el desierto y no entrar a la tierra prometida, seguir viviendo una baja calidad de vida. Dice la escritura en Hebreos: porque les faltó fe. Que no nos falte la fe a nosotros, hermanos, que no nos falte la fe. Necesitamos entrar a la tierra prometida. La tierra prometida se entra a través de Jesucristo. Él es nuestro Josué. Primero es nuestro Moisés, luego es nuestro Josué. Él primeramente nos sacó de la esclavitud y después nos llevó a libertad y a conquistar, a tomar lo que ya era nuestro. ¿En qué consiste hoy tomar la tierra prometida? Vivir en la tierra prometida consiste en creerle a Dios, que ya Cristo hizo todo lo necesario. Si ya estás perdonado, justificado, santificado, si ya de nada te acusa Dios, si el Espíritu mismo de Dios está en ti
Y con Cristo están todas las bendiciones prometidas por Dios. ¿Qué te falta? Por eso hay un canto que dice: en ti lo tengo todo, ¿verdad? Pablo lo decía: en Él estoy completo, no necesito nada. Porque necesitar habla de escasez, habla de carecer. Pero cuando estás completo, ¿cómo te sientes cuando acabas de comer así algo que te gustó muchísimo? Esa es la sensación que debe tener un hijo de Dios que entró a la tierra prometida, de plenitud. Es decir, todo está bien, no me falta nada, no me falta nada, todo está y estará bien porque Cristo está en mí. Y sí, va a haber pruebas, desafíos, pero todo está bien. ¿Cuál es el problema? Cuando yo comienzo a preocuparme. Viene la prueba y empiezo yo a preocuparme, a pensar más allá de lo que realmente es, a imaginarme cosas, y entonces aquella situación que era pequeña se convierte en un gigante, ¿verdad? Pero si yo estoy convencido, pleno en Cristo, veo la situación y digo: Señor, lo que no puedo hacer está en tus manos, y lo que me corresponde hacer, yo lo voy a hacer, confiando en ti. Si no se puede hacer nada, ¿para qué te preocupas? ¿Verdad? Y si se puede hacer algo, pues mejor ocúpate, ¿verdad? En fe, sabiendo que Cristo está en nosotros. Así pues, que el caminar con Cristo en la tierra prometida consiste en caminar en esta convicción de que en Él lo tengo todo, y que lo que necesitamos es que esas bendiciones espirituales que ya se nos dieron vengan a hacerse una realidad. Yo las traigo a mi realidad por medio de la fe en su palabra y por medio del cuerpo al que pertenezco. ¿Sí? Esta es la manera de traer a la realidad la tierra prometida. ¿Cuál es esa tierra prometida que necesitamos conquistar? Nuestras almas y nuestros cuerpos. Allí está el reto. Decíamos que el poder de la resurrección restaura en cada creyente que nace de nuevo la imagen de Dios. Como pecadores, separados de Dios, habíamos perdido la imagen y semejanza de Dios. En Cristo recuperamos la imagen y semejanza de Dios en nosotros, de tal manera que se va desarrollando en nosotros. Dice Pablo, ¿cuál es la meta? Que lleguemos a la imagen perfecta del varón perfecto que es Jesucristo, a su imagen y a su semejanza. Eso ya, la semilla está en nosotros. ¿Qué se necesita? Cultivarla, edificarla, hasta verla fructificar. Eso no lo vas a poder hacer tú solo. Se necesita el cuerpo de Cristo. Se necesita una iglesia local a la cual pertenezcas, te desarrolles y recibas y des, porque de eso se trata. Hay una reciprocidad en el cuerpo. A lo mejor tú eres mano, pero estás necesitando de un pie. A lo mejor tú eres ojo, pero estás necesitando del oído. ¿Sí me explico? Cada uno tiene una parte. Nos complementamos. Somos miembros de ese cuerpo. Solo en el cuerpo podemos crecer y desarrollarnos. Decíamos que lo que Cristo hizo al derramar o al enviar el Espíritu Santo y conformar el cuerpo de Cristo, Él inició un proceso de transformación en nuestras vidas. Cristo se imparte aún hoy en los creyentes, y Él es el elemento transformador. Es la semilla incorruptible y es el elemento transformador. Esta transformación es un proceso. Me acuerdo ahorita de una anécdota. Dice que un agricultor que toda su vida la había pasado en el campo, fue un día con su familia a la ciudad, a una metrópoli, y llegaron a la ciudad y se hospedaron en un hotel.
y dice que el Señor estaba pues sorprendido. Vamos a imaginarnos a un campesino que nunca ha salido y de repente llega a la Ciudad de México, ¿verdad? Y comienza a ver la metrópoli, pues impresionado por todo lo que veía, ¿verdad? Entran a un hotel y él comienza a observar, ahí en ese lugar se iban a hospedar, y de repente su vista fue directa al elevador, y entonces ve a una señora gordita, ¿verdad?, que está ahí esperando. De repente se abre el elevador y la señora entra, se cierra el elevador y él está atento. Dice, y al poco rato sale una joven, ¿verdad?, como de unos 25 años, y se queda sorprendidísimo, ¿verdad? Y entonces llama a su hija y le dice, hija, ven. Dice, mira, fíjate cómo esa cosa, dice, transforma a las personas. Y entonces ve a un señor ya maduro, hasta con bordón, que está esperando el elevador, entra, ¿verdad?, y pues desaparece. Ya al rato sale un joven trajeado, dinámico, ¿verdad?, vigoroso. ¿Te fijaste? Dice, ve por tu mamá, que entre ella primero y luego vamos cada uno de nosotros. Él quería que saliera así una jovencita como la que había visto ahí, ¿verdad? Yo creo que todos quisiéramos que la transformación fuera así de mágica, ¿verdad? Que llegamos a Cristo y de repente pues nos rejuvenecemos y todo prospera y no falta nada, ¿verdad? Todo así como mágicamente. No, dijo el Señor, no. La tierra prometida está disponible. Cuentas con todo, pero aquí hay que trabajarla. Hay que trabajar. Ten la seguridad de que vas a recibir los frutos, pero te vas a esforzar. Y antes de eso, pues tienes que quitar a los que la están habitando. Hay filisteos que habitan la tierra prometida. ¿Dónde están? Aquí adentro. ¿Sí? Hay intrusos, hay jebuseos, hay madianitas. Acá están, aquí están en tu alma. Y del alma controlan los pensamientos, y de los pensamientos controlan las actitudes, y controlan tu comportamiento, y se expresan en tu cuerpo. Entonces, ¿dónde está la batalla? ¿Allá afuera? No. Tenemos que llegar al entendimiento de que toda la obra de Cristo, todo esto que he venido hablando durante estos días, estas semanas, después de que vimos la entrada triunfal, habla de lo que Cristo ya realizó. Él ya hizo la obra. Ahora nos toca hacer la parte que nos toca. Ya nos santificó, ya nos justificó, ya tenemos todas las promesas de parte de Dios para Abraham. Todo en Cristo es sí y amén. ¿Qué necesitamos? En esa certeza de fe, en esa convicción, caminar, sabiendo que Él está en nosotros y que quiere transformarnos, que quiere cambiarnos. Cuando decía Pablo, esto eran algunos de ustedes, es porque ya no eran eso. Yo creo que si hoy vemos hacia atrás, nos damos cuenta de que no somos la misma persona. Si cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de hablar, cambia nuestra manera de ver el mundo, la vida, las circunstancias. Dejas de estar preocupándote, dejas la ansiedad, dejas la depresión, dejas la tristeza, dejas la culpa, dejas el dolor, y ahora eres una persona sana, estable, llena de esperanza, de fe, con una visión de futuro y con un presente que se disfruta totalmente cada día. Esa transformación solo el Espíritu puede darla. No es de apariencias, no es mágica. ¿Qué requiere? Ser constante, caminar en fe y pertenecer, caminar con el cuerpo donde Dios ya nos puso. Así que la perfección de la santidad, perfeccionar la santidad, requiere de ser participantes. Los hijos de Dios no somos espectadores, somos portadores de Dios. Somos portadores, cada uno de nosotros porta a Dios en sí mismo.
En esto consistió siempre el propósito eterno de Dios. Dios quiso habitar en el hombre, no en templos hechos por manos de hombres, en el hombre. Dios ha decidido estar unido al hombre. Y cuando digo al hombre y a la mujer, por medio de Jesucristo se logra. Esa es la realidad de la vida espiritual. Dios habitando en el creyente, haciéndolo templo de su espíritu, pero congregado, vinculados en un cuerpo. Entonces entramos al cuerpo de Cristo y Cristo entra en nosotros. Es algo simultáneo, en paralelo, y permanece en nosotros en ese proceso de transformación hasta que se complete la santidad. Somos portadores de Dios y somos participantes en el proceso de santificación. Lo repito, somos portadores de Dios y somos participantes en el proceso de santificación. Somos colaboradores. Dios no está diciendo, pues yo voy a hacer la obra completa de perfección, de santidad en ti. No, yo estoy en ti y junto contigo vamos a conquistar tu alma, vamos a dominar, a disciplinar tu cuerpo para que se conduzca conforme a la rectitud de Dios. ¿Sí nos damos cuenta de qué se trata la vida cristiana? Yo hoy quisiera que esto se quede en tu corazón. De eso se trata la vida cristiana. De eso se trata, de perfeccionar la santidad, colaborando con Dios. La obra la hace el mismo Espíritu, pero tú tienes que dar pasos de fe, tienes que aportar la parte que te toca, para que ya no vivas más bajo culpas, no vivas más bajo tropiezos y errores constantes, sino que puedas ver el fruto de la obra espiritual en tu vida. Amén. El trabajo de la iglesia es un trabajo de transformación y de edificación. De eso se trata la obra de la iglesia. No de emocionarnos, no de motivarnos, no, se trata de transformación y edificación. Y eso requiere disciplina, requiere constancia, requiere compromiso. Y entonces veremos el fruto. Les leo un pasaje para terminar en 1 Tesalonicenses 5:14 al 24. En este contexto que vengo hablándoles, dice Pablo a los tesalonicenses en este capítulo 5, versículo 11, dice: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacen. ¿A quién le está diciendo? A la iglesia de Tesalónica. Pero también se lo dijo a los corintios, también se lo dijo a los colosenses, también se lo dijo a los efesios, también se lo dijo a los gálatas. ¿Para quién es el mensaje? Para toda la iglesia, de todos los tiempos. ¿Para qué estamos aquí? Para animarnos unos a otros, para edificarnos unos a otros. Nosotros fuimos hechos del barro. Adán fue hecho del barro. ¿Qué le pasa al barro? El barro es frágil, pero Jesucristo es la roca firme, es la piedra angular. El viejo Adán, barro; el nuevo Adán, roca fundamental. Los creyentes en Cristo, ¿qué somos? Piedras vivas, dijo el apóstol Pedro. Piedras vivas edificando un templo santo para el Señor. Éramos barro, nos transformó en piedras vivas. Piedras vivas que a través de la perfección en santidad serán piedras preciosas para edificar la gran Jerusalén, finalmente con Dios en su tiempo eterno. Estos barros nos convertimos, estamos en ese proceso de ser piedras y de piedras a piedras preciosas que edifiquen el templo para el Señor. Así que lo hacemos edificándonos. También dice Pablo: también les ruego, hermanos, que amonesten a los ociosos. ¡Ay! ¿Hay aquí algún ocioso?
¿Quiénes son los ociosos? ¿Quiénes son los ociosos? ¿Verdad? Estás siempre pasivos. Amonéstalos, dice. Que participen, que colaboren, que crezcan en el cuerpo de Cristo. Dice que también alientes a los de poco ánimo. ¿Hay alguien de poco ánimo? Hay que alentarlo. Y no dice aquí que el pastor exhorte, que el pastor anime, que el pastor aliente. ¿Verdad que no dice aquí eso? ¿Qué está diciendo? Unos a otros. Unos a otros. No es mi responsabilidad. Discúlpenme, pero no es mi responsabilidad. La tenemos que compartir todos. No depende de mí que tú estés motivado. No depende de mí que estés alentado. No depende de mí que estés consolado. Depende de que estés integrado al cuerpo. Y de que como cuerpo nos animemos, nos apoyemos, nos edifiquemos unos a otros. Que nos dice que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Sí? Hay mucha paciencia aquí entre nosotros. Dice, miren que ninguno pague a otro mal por mal. Antes sigan lo bueno unos para con otros y para con todos. Y luego vienen otros mandamientos. Estad siempre gozosos. Estén siempre alegres, llenos de gozo. Oren sin cesar. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. O sea que podemos apagarlo. ¿Cuándo lo apagamos? Cuando no nos congregamos, cuando no estamos unidos al cuerpo. Si estamos aislados, se va a apagar. Uno puede decir, no, pues yo tengo mi devocional, yo leo la palabra ya, sí, pero no estás en el cuerpo. Hay que estar en el cuerpo. Hay que formar parte del cuerpo. Estamos leyendo el libro de Jueces. Sí, ya estamos en el capítulo 20 del libro de Jueces en la lectura sistemática. Y acabamos de pasar ahí los capítulos 17, 18, 19, donde un levita, que era un servidor del templo de Dios, hizo un efod, una vestidura santa, sacerdotal, hizo un ídolo y finalmente se contrató con un particular para hacerle sacerdote y templo en su casa. ¿Cómo le llama eso ahí la escritura? Idolatría. Se separó del cuerpo levítico del sacerdocio, se contrató con un particular y ahí le levantó santos y terafines y cosas para que allí hiciera la adoración. Eso sucede hoy en muchas casas y en muchos templos. ¿Dónde nos tenemos que edificar? En el cuerpo. Aquí está la santidad de Dios. Aquí está. Y tenemos que edificarnos unos a otros. Dice, no apaguéis el espíritu, no menosprecies la profecía, es decir, la palabra viva, revelada. Examínalo todo, retén lo bueno y absténganse de toda especie de mal. Son 22 mandamientos que Pablo le dio a la iglesia de Tesalónica para que supieran qué hacer, cómo colaborar en la santificación. Tú puedes volverlos a leer en tu casa con calma, ¿verdad? No tenemos más tiempo, pero esta lista es importante. Es la manera práctica de vivir en santidad. Y termina diciendo Pablo que el mismo Dios de paz, versículo 23, que el mismo Dios de paz los santifique por completo y los guarde irreprensible todo su ser. Guarde irreprensible todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que los llama es fiel y cumplirá todo esto. Que el mismo Dios de paz los santifique por completo. ¿Dónde? Exactamente, en el cuerpo, corporativamente. Ya fuimos santificados individualmente. Hoy necesitamos ser santificados corporativamente para perfeccionar la santidad y elevar nuestra calidad de vida. La santidad en la realidad práctica de hoy es alta calidad de vida. Es estar en la tierra prometida. Lo contrario es estar en el desierto,
padeciendo, sufriendo, con pruebas constantes, con dudas, con altas, con bajas. ¿Dónde quieres estar? Que el mismo Dios de paz, dice, lo santifique por completo. Y cuando dice completo se refiere ¿a qué? Al espíritu, alma y cuerpo. El espíritu ya está santificado individualmente. ¿Qué necesitamos ahora? Santificar el alma y el cuerpo. Esa es nuestra tarea el día de hoy. Allí es donde estamos trabajando el día de hoy. Vamos a estar de pie. Dice el apóstol Pablo que es una preparación activa, práctica, para la venida de Jesucristo. Para la venida de Jesucristo. Es decir, que no hablamos de la segunda venida de Cristo nada más por una emoción, solamente por algo que podamos imaginarnos. No. El entendimiento y la revelación de que Cristo vendrá por segunda vez nos debe animar a permanecer fieles en el cuerpo y santificándonos unos a otros. Dice, si el saber que Cristo vendrá por segunda vez no te anima a actuar y colaborar en la santificación del cuerpo de Cristo, algo está pasando, algo no se ha entendido, alguna barrera hay, y esas hay que quitarlas. Amén. El Señor vendrá, Él no retarda su promesa. Dice que vendrá como ladrón en la noche, cuando nadie lo espere, ¿verdad? Pero está hablando de la segunda venida física, del día del Señor. Ese es el que vendrá como ladrón en la noche, cuando nadie lo espere. Pero la iglesia está en vela. La iglesia está velando y esperando y diciendo, ven Señor Jesús. ¿Y cómo lo hace? Edificándose unos a otros, consolándose unos a otros. Sí, me doy a entender. A nosotros no nos va a sorprender el Señor, no nos va a agarrar de noche, porque estamos expectantes, estamos despiertos, estamos trabajando, colaborando con el Espíritu en la obra de santificación en nosotros. ¿Qué va a pasar con nosotros? Que antes del día del Señor, Él vendrá por su iglesia, solamente por su iglesia. Primero vendrá por su iglesia y pues muchos de repente ya no nos verán. Y el día que venga por segunda ocasión a hacer juicio, nosotros vendremos con Él, pero ya no habrá juicio sobre nuestras vidas, porque el juicio ya fue cumplido hace 2000 años en la cruz. ¿Te das cuenta? Somos colaboradores de Dios, preparándonos para el día que Él venga. Y podemos decirle, Señor, estamos listos, ¿verdad? Amén. Cierra tus ojos. Padre, muchísimas gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra que es vida, que es verdad y que ha sido revelada para bendecirnos, para edificarnos, para transformarnos, Señor. Porque la palabra es la que trae el crecimiento a nuestras vidas, Señor. Cada uno, Señor, podemos ser colaboradores, podemos sembrar la palabra, pero finalmente es tu Espíritu el que hará la obra de transformación y de crecimiento en cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos por tu obra en Casa de Bendición, Señor. Gracias por esta iglesia local y por cada uno de los que forman parte de ella, por las familias, por los niños, los matrimonios, los varones, las mujeres, Señor. Cada uno, Padre. Gracias por unirnos en esta obra, Señor. Sabemos que es todo conforme a tu plan y tu propósito, Señor. Te damos gracias porque tu voluntad se está haciendo en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Padre, gracias por la santificación que has hecho de manera individual en cada uno de nosotros, Señor. Porque hoy podemos llamarnos santos e hijos de Dios solamente por tu gracia y misericordia, Señor. Porque hoy podemos vernos justos, limpios, sin condenación, Señor.
ciertamente en cuerpos todavía de carne que pueden fallar, que cometen errores, en almas que tropiezan en las circunstancias y la cultura del mundo, Señor, pero despiertos, sensibles a la voz de tu Espíritu y colaborando en la obra de Cristo en su iglesia. Aquí somos fortalecidos, aquí somos consolados, animados. Aquí es donde tú haces la obra de sanidad, de restauración, de salvación para cada uno, Señor. Muchas gracias te damos, Padre Santo, por tu obra en nosotros y por todo aquello que aún harás en nosotros y a través de nosotros, Señor. Gracias por permanecer en nosotros, Señor. Gracias porque a pesar de nosotros mismos, tú eres fiel, tú eres misericordioso, Señor. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesús, Señor. Y en este momento ponemos en tus manos, Señor, las diferentes necesidades que hay en la vida de nuestros hermanos, nuestras hermanas, Señor. Cualquier situación que hoy esté afligiendo los cuerpos, las familias, la economía, Señor. Cualquier situación que hoy aflija las vidas, Padre, pedimos la obra poderosa de tu Espíritu Santo, Señor. Trae paz, Señor, a nuestras almas y corazones. Trae sanidad, Señor. Restaura y fortalece, Señor. Que nuestro ser interior sea fortalecido hoy de manera poderosa por tu Espíritu, Señor. Despeja y limpia, Señor, nuestras mentes. Todo pensamiento tóxico, de preocupación, de ansiedad, quede fuera de este lugar, Señor. Y sea tu palabra la que more abundantemente en la mente y el corazón de cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. A Él toda la gloria y toda la honra.